Bueno, ¿qué tal? Hola, nosotros somos el grupo 37. De lo que vamos a hablar en este caso es de la evolución de algunos instrumentos de cuerda pulsada y las funciones que tenían en cada época. El recorrido que vamos a hacer en este caso va a ser por la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento y el barroco temprano, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Primero vamos a aclarar qué es un instrumento de cuerda o cordófono, ¿sí? Es un instrumento que emite sonido gracias a la vibración de una cuerda que está tensada entre dos puntos y que tiene una caja de resonancia para que suene el sonido que emite la vibración. Hay instrumentos de cuerda pulsada, frotada, percutida. En este caso nosotros vamos a enfocarnos en cuerda pulsada. Bueno, nuestro Bueno, recorrido lo arrancamos en la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad la música era monódica. Estos primeros instrumentos que van a aparecer en la antigüedad van a venir de las regiones mesopotámicas, de estos pueblos babilónicos, árabes, y la música en este contexto va a utilizarse para los rituales, para los festejos, para acompañar la danza, la poesía, el canto. Eh, bueno, como dije, va a ser monódica en esta etapa, la música. Va a ser siempre una única melodía que puede ser hecha por varias voces, tanto a nivel vocal como instrumental, pero siempre van a ser una única melodía. Los instrumentos estos, los primeros, eh, se usaban escalas pentatónicas que después, más adelante, terminan desarrollándose y llegando a las escalas pitagóricas de siete notas. Y bueno, los primeros instrumentos que aparecen son la lira, la cítara y el ud. bueno, bien, la lira, la cítara y el oud podemos decir que son los instrumentos de cuerda pulsada casi los primeros que existieron, vienen de la época Mesopotamia, de las primeras civilizaciones. Las liras tenían una pequeña caja de resonancia, dos brazos, un travesaño y de 4 a 10 cuerdas, ¿sí? Utilizaban esta escala al principio pentatónica y luego pitagórica. En lo que es la cultura griega se le asocia al dios Hermes que la fabricó, y luego su hermano Apolo se la cambia por un rebaño de vacas y se le adjudica entonces a Apolo para siempre, siendo este, bueno, el dios de la música. La cítara es una adaptación de la lira, donde se hace una caja prismática de madera, de resonancia, y las cuerdas se ponen horizontal sobre la caja de resonancia. ¿Sí? Está hecho a partir de la lira, pero tiene ciertas cosas más complejas, ¿sí? Como esto del cambio de posición. Las cuerdas pasaron de ser de tripa a ser de metal, y también se tocaba con una púa igual que la lira, que en realidad se tocaban tanto con púa como también con los dedos. Después estaba el oud, por otro lado, que en este caso este instrumento lo que tenía era un mástil. Tenía una pequeña caja de resonancia hecha con un parche, y bueno, y la caja en sí, y tenía dos o tres cuerdas que se extendían sobre el mástil, y lo que producía que puedan tocar más notas que con los otros instrumentos, ¿sí? Tenía la innovación de tener cuerdas y un mástil más largo y trastes, lo que permitía tocar más notas. Bueno, después en la Edad Media
lo que sucede es que con la expansión romana, ¿sí? Los instrumentos que se empezaron a utilizar eran los que fueron tomándose de los pueblos mesopotámicos, ¿sí? Este tipo de instrumentos, la lira, la cítara, el laúd, que venían de los pueblos árabes en general, y fueron introduciéndose en Europa. ¿Sí? Eso en cuanto a instrumentación, en cuanto a música, en cuanto a lo que se tocaba en sí, tomaron la música griega, los modos griegos. Entonces en la Edad Media la música era modal y ternaria, ¿sí? Así que los instrumentos pasan de lo que es la escala pentatónica a tocar en música modal y ternaria, y un dato es que la música modal siempre se utilizaba el mismo modo, ¿sí? La Edad Media tiene la característica de estar dividida en alta y baja Edad Media, y bueno, según los registros, en la Alta Edad Media todavía se conservaba la textura de monodía, la textura monódica de la antigüedad, y se dice que recién en la Baja Edad Media empieza la polifonía, ¿sí? La monodía es todos los instrumentos haciendo una sola voz, todos los instrumentos o todas las voces, y la polifonía es que hay más de una voz haciendo otra cosa, pero que es congruente, digamos, que tiene sentido. Lo que sucede es que durante la Edad Media, la música que se escuchaba, digamos, la música más aceptada era la música sacra, la música religiosa, la de la iglesia. Y en la iglesia no estaban permitidos ni los instrumentos ni la polifonía, era todo canto llano y con voz. Pero como no hay registros de esa época, podemos decir que lo que era la música profana o la música que no era de la iglesia, eh, digamos, podía estar sonando la polifonía, e incluso sonaban instrumentos. Solo que los únicos registros que hay son los registros de la iglesia. Entonces, dentro de lo que es la música profana que se daba fuera de la iglesia, sí estaban los instrumentos. En este caso, este instrumento es el laúd medieval, ¿sí? Es el oud que luego ingresa de España. Y bueno, seguí la voz, amigo. Bueno, como instrumentos dentro de la etapa medieval, en la primera etapa, o sea, en la alta Edad Media, como que no hay muchos avances con los instrumentos. Eh, bueno, esto también tiene que ver con que no hay muchos avances, como en ningún ámbito. Es un ámbito que está caracterizado por ser una época oscura donde no hubo muchos avances de nada. Y bueno, en los instrumentos, al parecer también esto influyó. Entonces, en la primera etapa de la Edad Media, como que lo más importante que se conoce es esto del laúd medieval, ¿sí? Que arrancó, bueno, teniendo 3 cuerdas y llegó a tener hasta 5 órdenes de cuerdas que se afinaban al unísono. Tenía las características similares a las de la antigüedad, pero nada, como esto, como que iba avanzando igual de todos modos un poco la música, entonces iban necesitando más cuerdas y fueron agregando hasta llegar a 5 órdenes de cuerdas. Después tenemos ya en la Baja Edad Media, pasando el siglo X, empieza a haber un poco más avances y empieza a aparecer más instrumentos. Por ejemplo, el caso de la bandurria, la guitarra y la mandora. La bandurria, que es esa que está ahí, la segunda es la guitarra y la última es la mandora. La bandurria es del siglo XIII. Proviene de la pandura griega, se la ha llamado laúd soprano porque tenía las mismas cuerdas y la misma afinación que el laúd, pero más agudo. Eh, También se podía decir que era como un laúd español, porque si ven en la imagen tiene características similares a las de la guitarra española. También arrancó teniendo 3 cuerdas, igual que el laúd, porque es de la familia de los laúdes.
y para el siglo XVIII ya tenía 5 órdenes de cuerdas. Después tenemos la guitarra, que proviene de la quítara, de la quítara mesopotámica, que cuando es introducida por los árabes, se modifica y se transforma en la guitarra. Se sabe que aparece en esta época porque aparece en muchas tallas y pinturas de la Edad Media. Se usaba para apoyar la melodía, o sea, hacía la misma melodía que las voces. Recordemos que era monodía en esta época. Y tenía muchas veces en la cabeza, como se ve ahí en la imagen, tallada la cabeza de un animal. Después tenemos la bandora, que es un tipo de laúd corto que proviene de la guitarra. Y nada, lo que tenía como innovación era que tenía unos graves más definidos, más potentes. Entonces, esto también tenía que ver con cómo iba avanzando la música y los nuevos registros que se iban necesitando en los distintos instrumentos. Bueno, con respecto a este avance de la música, nos referimos a esto de la polifonía, ¿sí? Estos instrumentos se adaptaban porque lo que sucedió es que cuando se hizo la recopilación de los cantos gregorianos, empezó a surgir la escritura neumática, la escritura, se empezó a escribir la música. Esta escritura lo que se hizo luego fue utilizarla para escribir para los instrumentos, ¿sí? En el Renacimiento lo que pasa con la polifonía es que hay como un refinamiento de la polifonía. La característica principal del Renacimiento es el cambio de cosmovisión. ¿Qué significa esto? Deja de ser teocentrista y pasa a ser antropocentrista. Entonces, ¿qué pasa? A toda la música que no era de la iglesia se le empieza a dar importancia. Hasta entonces, si no era de la iglesia, casi que no era digna de ser escrita. Con el Renacimiento y el cambio de paradigma, toda la música profana empieza a participar de la escritura. Entonces se empiezan a componer cosas en las cuales estaba incluida la polifonía y los instrumentos. Inclusive se empezaban a hacer partituras o escrituras, mejor dicho, para instrumentos, ¿sí? Así que bueno, lo que pasa en el Renacimiento con el cambio de cosmovisión es esto, que se empieza a profundizar en la polifonía instrumental, se empieza a refinar las voces, a necesitar otro tipo de voces, se empiezan a usar otras cosas. Y otra de las cosas características de los instrumentos de esta época es que se buscaba también, además de que suenen bien, de que sean bellos, de que sean suaves y de que tengan como una forma no más renacentista, más linda, digamos. Bueno, instrumentos en la época del Renacimiento surgieron muchos. Algunos de los más significativos fueron el mandolino, que es el que está en pantalla, que es del siglo XV, proviene de la mandora, que esta a su vez, como habíamos dicho, proviene de la guitarra. Tiene características muy similares a las del laúd renacentista y tenía 6 cuerdas que se afinaban al unísono. Después tenemos el otro que está al lado, que es el laúd renacentista, ¿sí? Que nada, sigue siendo un laúd. Fueron cambiando las formas y para esta época había muchas variantes locales de este instrumento. Después tenemos la vihuela, ¿sí? Que era un instrumento de cuerdas dobles. Se usaba tanto para hacer piezas solistas como para acompañar. Y fue diseñada por músicos cortesanos para poder hacer música, porque estos rechazaban el laúd por tener descendencia árabe, entonces diseñaron este instrumento para hacer música. Esto desde el siglo XV, en el siglo XVI cobra bastante relevancia este instrumento.
tenía 6 o 7 órdenes de cuerdas, tenía entre 9 y 10 trastes más o menos. Es de la familia de los laúdes también, solamente que la diferencia era que la cabeza, en vez de tenerla para atrás como el laúd, la tenía derecha siguiendo la línea del mástil. Después, por otro lado, como dato importante, está que hay registros de que en México para el año 1500 habían llegado este instrumento, la vihuela, y se cree entonces que este instrumento fue uno de los que dio paso a los instrumentos autóctonos, algunos de los instrumentos autóctonos de cuerda de acá de América, por ejemplo el charango o la guitarra criolla. Después de la época del Renacimiento, tenemos la época que está conocida como el Barroco, que Igual, arranca... amigo, te faltó decir, recordemos que la vihuela era hecha por cortesanos y después estaba la Ah, guitarra eso, renacentista, ahí está. que es la que usaban las clases populares. Sí, sí, es verdad, tenés razón, me estaba olvidando de la última. Bueno, la guitarra renacentista era esto, era como, digamos, la versión popular de, de la vihuela. Si bien la vihuela era de los cortesanos y la guitarra era más de los sectores populares. Ya digamos que es un ancestro directo de la guitarra clásica, era como una guitarra clásica primitiva, tenía 4 órdenes de cuerdas. Por lo general la primera era única y los otros 3 órdenes eran dobles y tenía trastes móviles. En general, los instrumentos al principio, bueno, en esta época tenían órdenes de cuerdas dobles, excepto la primera, que siempre era una cuerda simple. Después de varias evoluciones llegaron a todas las cuerdas simples. Bueno, ahora sí, pasamos al barroco. Al barroco. Bueno, en el barroco eh, empieza a desarrollarse, a avanzar, a haber un montón de avances dentro de la música, ya sea dentro de lo compositivo, de lo armónico, de lo rítmico, de la escritura, y se empieza a desarrollar, a aparecer esto de la melodía acompañada. Aparece el bajo continuo, que es una forma de composición en la que hay un bajo, un instrumento o varios haciendo una línea que es el bajo continuo, que es la que va a determinar, digamos, como una especie, va a ser como la que lleve como una armonía, y el resto de los instrumentos van a estar supeditados a esa línea del bajo continuo. O sea, va a haber lo más importante de esas composiciones era el bajo y una melodía aguda ornamentada que se podía hacer con una voz o se podía hacer con un violín o una flauta, que eran instrumentos melódicos. Y después teníamos eh, los instrumentos que hacían el bajo continuo y entre medio de esas dos melodías hay acordes, pero por lo general estos acordes no se anotaban en la notación. Después en este momento aparece como empieza a aparecer la figura del solista, con esto de que se le empieza a dar importancia a los solistas, aparece el virtuosismo, se empieza a desarrollar eh, el virtuosismo tanto en lo vocal como en lo instrumental. ¿Sí? Empieza como a aparecer esto de la música tonal, se empieza como a desarrollar a través de esto de que empieza a haber como una especie de línea armónica ligada a ese bajo continuo. Como que las melodías no iban cada cual para su lado, sino que estaban todas supeditadas como a una armonía. Digamos que Claro, en el barroco se acomoda toda esta polifonía y se le da cierta forma, digamos, habiendo un bajo continuo, una melodía principal y ciertas armonías en el medio entre el bajo continuo y la melodía. claro. Y bueno, y Eso es todo como esto lleva también, es una época de muchos cambios porque veníamos de otro tipo de contrapunto y se empieza a desarrollar esto de la melodía acompañada y también se empiezan a permitir nuevas cosas que antes por ahí no eran tan libres en la composición,
como pasa con los cromatismos, o como pasa con las disonancias, que antes no se usaban, y acá se empiezan a poder usar, digamos, libremente. Así que, nada, empiezan a aparecer nuevas cosas que requieren nuevos cambios en los instrumentos, como pasa en este caso con la aparición de la tiorba, que es un caso muy particular de esto. Bueno, la tiorba en sí es un laúd renacentista, es un tipo de laúd renacentista. ¿Qué pasa? Durante el Renacimiento, como sabemos que los cambios no son de un día para otro, empezó el barroco y empezó el bajo continuo. Durante el Renacimiento se empezó a tener este gusto por los bajos y muchos lo que hacían eran a sus laúdes agregarle más cuerdas al aire. Estas cuerdas que vemos están al aire, también se agrandaban los diapasones, todo esto para conseguir las notas más bajas. Se empezaba a tener el gusto por notas más bajas, iban adaptando sus instrumentos a este tipo de nuevos gustos, de nuevas necesidades musicales. Es así que, si bien la tiorba es un laúd renacentista al cual se le agregaron estas cuerdas simpáticas para hacer las veces de bajo, es un instrumento característico del barroco porque justamente fue diseñado para tocar los bajos que se tocan en el bajo continuo del barroco. Además, la tiorba, como tenía las otras cuerdas, lo que tenía la posibilidad era de hacer las armonías que haría el clavelín y el bajo que haría la viola da gamba. Entonces, por eso fue muy, muy importante la tiorba en el barroco. El otro instrumento que elegimos para el barroco es la guitarra barroca, que es la evolución de la guitarra renacentista que nombramos antes, ¿sí? Que a su vez viene de la vihuela, ¿sí? La guitarra barroca tenía 5 órdenes de cuerdas dobles, excepto la primera que era de una sola, y en general no tenía, como la tiorba, este no tenía tantos bajos, pero sí tenía un sonido más delicado, ¿sí? Y se usaba tanto para hacer rasguidos como para hacer punteos, ¿sí? Dentro de esta música, digamos, dentro de esta melodía acompañada, los rasguidos servían para hacer esta armonía, pero también, como todos sabemos, los instrumentos de cuerda pulsada en general pueden hacer también melodías, ¿sí? Bueno, hasta acá llegó nuestro trabajo. Por supuesto que hay muchísimos más instrumentos de cuerda pulsada. Además de Intentamos las tomar, variantes. claro, además de sus variantes, lo que intentamos fue hacer una pequeña evolución de los instrumentos que elegimos. Digamos, empezamos por la lira, hablando a grandes rasgos, que después se transforma en la cítara. Después de la cítara pasaba a la guitarra, ¿verdad? Sí, sí. Y después de la guitarra De la guitarra pasaba a la mandora y al mandolino, y al mandolino. que Y a su por otro vez lado también tenemos, tenían sí, cosas de los laúdes, entonces era como que se iban abriendo los caminos y después se iban juntando, se abrían por ahí dos ramas y después esas dos ramas se juntaban y aparecía algo intermedio, era claro, todo como, esto tiene que ver con el lugar, el momento histórico y por ende lo que se hacía musicalmente, digamos. muchas veces se encontraba con el mismo instrumento en dos lugares distintos, con dos nombres distintos, o dos instrumentos que en dos lugares se llamaban igual, pero que no eran tan iguales. Es como que Exacto. es todo un camino muy sinuoso. Digamos que en este trabajo tenemos la lira y el ud, y a partir de ahí se van ramificando hasta llegar al barroco, ¿sí? Tanto en la guitarra como en la tiorba. Por supuesto que esto siempre a grandes rasgos, elegimos muy pocos instrumentos de todos los que había mientras fuimos investigando. Bueno, el modo de hacer el trabajo fue de esta manera: hicimos reuniones de Zoom en la cual fuimos entre los dos buscando información, cosas que nos parecían interesantes, y bueno, fuimos recopilando esta información
bueno, en base también al contexto musical según lo trabajado en clase. Y bueno, nada, decidimos organizarlo de esa manera, poner un poco el contexto de cada época y a la vez ir relacionándolo con las necesidades musicales y los instrumentos de esa época. Nada, también vemos cómo los avances generales de cada época, cómo también influyen en los instrumentos. Esto, por ejemplo, que en la Edad Media al principio es como una etapa muy estancada en los instrumentos, que también es el reflejo del estancamiento de la sociedad por todo el prohibicionismo de la iglesia y todo eso. Y recién con el Renacimiento vuelve cuando empieza a terminar la Edad Media, que empieza a desaparecer este pensamiento teocentrista, no a desaparecer, sino a disminuir, eh, empieza a volver a haber avances y empieza a haber más movimiento en todo lo que tiene que ver con los instrumentos. Bueno, así que para cerrar, esto, acompañamos con las modificaciones físicas de los instrumentos, lo que son los avances, la evolución en cuanto a lo musical dentro de lo que es lo cultural desde la antigüedad hasta el barroco temprano. Así que hasta acá, gracias por todo y bueno, somos el grupo 37.